Can Yaman y Francesca Chillemi. Menudo bombazo que nos acaban de soltar. Yo flipando todavía, en serio. Pensábamos que lo de ellos era cosa del pasado, ¿verdad? Ya habíamos asumido que cada uno por su lado, que las fotos eran del rodaje, lo típico de Hollywood para promocionar, pero no. Parece que la cosa va más allá, y mucho. Es que salió una noticia, así de la nada, que los vuelve a poner en el punto de mira. Y no es un rumor cualquiera, ¿eh? Hay imágenes, hay testimonios, esto huele a salseo de verdad. Os cuento rápido. Al parecer se les ha visto juntos, y no de forma casual, ¿eh? No es que se cruzaran por la calle. Me hablan de citas, de miradas cómplices, de esa chispa que solo aparece cuando hay algo más que amistad. Para ser honestos, yo ya me había hecho a la idea de que lo de Can y Francesca era un capítulo cerrado. Lo vimos juntos en el rodaje de Viola come il mare y claro, las fotos, los comentarios, normal que pensáramos que era parte del show. Además, Can ha tenido otras movidas, otras relaciones que han dado mucho que hablar. Y Francesca también, pues bueno, cada uno con su vida. Pero esto que está saliendo ahora es diferente. Lo que yo creo que está pasando aquí es que a lo mejor, lo que empezó como química de pantalla, se ha terminado cocinando fuera. Pasa mucho en este mundillo, ¿no? Conoces a alguien en un proyecto, conectas a tope y de repente ¡zas! Te das cuenta de que va más allá. Y mira que Can es un tipo que le gusta hacer las cosas a lo grande, a lo pasión desmedida. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing. Y yo lo entiendo. Hay que vender la serie, hay que crear expectación. Pero no sé, hay algo en las últimas filtraciones que me hace dudar. No es solo una foto posada. Me hablan de momentos más íntimos, de conversaciones largas, de esa complicidad que no se finge. Si os soy sincera, a mí me encanta. Me parece un drama de esos que te enganchan hasta el final. Imaginaos, la pareja de la serie que se convierte en pareja de verdad. Eso es pura magia del cine. Y Can Yaman, uff. Es un imán para la polémica y para el cariño a partes iguales. Y si está feliz, y Francesca también, pues adelante. Pero claro, también está la otra cara de la moneda. ¿Qué va a pasar con el corazón de Can? ¿Será que Francesca es la definitiva? Porque él ha tenido un recorrido sentimental, digamos, movido. Y a Francesca la hemos visto también relacionarse con gente, pues, también conocida. Entonces, ¿esto es algo serio o solo una aventura pasajera para alimentar los titulares? Lo que está claro es que esto ha pillado a todo el mundo por sorpresa. Nadie se esperaba este giro de guión. Pensábamos que ya teníamos la historia controlada, y de repente ¡boom! Nos sueltan esto. Y es que la atracción entre ellos era palpable en la pantalla. Se les veía cómodos, con una química brutal. Y si esa química se traslada a la vida real, pues enhorabuena. Pero yo me pregunto, ¿hasta qué punto esto es real y hasta qué punto es una campaña bien orquestada? Porque a veces en este mundo de las celebridades, la línea entre lo real y lo ficticio se difumina tanto que es imposible saber dónde está la verdad. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can Yaman y Francesca Chillemi tienen una historia real, o es solo un juego de apariencias?